Hola y muy buenos días. Mi nombre es Miguel Brigari y quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Primero, queremos agradecer a todos los que están recibiendo estos devocionales y que los están escuchando, porque es el propósito con el que los estamos haciendo. Los estamos haciendo queriendo llegar a sus oídos, a sus hogares, a sus teléfonos, pero queriendo llegar con la palabra de Dios. Sabemos que es por medio de la palabra que tenemos que o vamos a recibir esa edificación de parte de Dios, y con ese propósito lo hacemos. Agradecemos que usted está compartiendo estos devocionales, agradecemos que los está escuchando, pero agradecemos sobre todo a Dios que nos permite de esta manera poder edificar a su pueblo, la iglesia. También sabemos que hay personas que los están escuchando y personas que quizá están buscando de Dios. Bien, es un buen momento para buscar de Dios y escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Quiero compartir unos versículos que están en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. El capítulo 9 de Jeremías es un capítulo triste, es un capítulo de desolación, es un capítulo de juicio, es un capítulo que deja ver una situación difícil por la que el pueblo estaba pasando. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, el pueblo había quitado sus ojos de Dios, por lo tanto, había venido o se avecinaba un juicio contra este pueblo. El profeta Jeremías se lamenta allí en medio de estas palabras, se lamenta por lo que el pueblo tenía que pasar. Él se conduele con su pueblo. Jeremías era parte del pueblo. Así que él se duele por el pecado de su pueblo y por el corazón apartado que tenían de Dios. En medio de esta situación, en medio de estos juicios, en medio de toda esta desolación, Dios habla a través del profeta y pronuncia unas palabras de mucho ánimo y de mucha bendición que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Son las palabras que encontramos en el versículo 23 y 24. Dicen así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Démonos cuenta que el Señor allí, en medio de esa situación, habla a este pueblo con estas palabras. Palabras que definitivamente eran para animar, para fortalecer y para brindar ese cariño al pueblo de parte de Dios. En primer lugar, aunque suena de una manera un poco dura, el Señor está diciendo que no se deben alabar. Y va a hablar de quizá lo que podríamos decir tres pilares en los cuales normalmente las personas se quieren alabar. Esto pasaba en aquel entonces y sigue pasando hoy en día. El primero que dice es: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Sabe que la sabiduría del hombre ha sido algo por lo cual el hombre ha querido exaltarse mucho? Eso pasaba en aquel entonces y nos sigue pasando ahora. Y vamos a contextualizar esto a nuestro andar diario, a nuestra vida de hoy en día. La sabiduría en sí misma no es mala. Dios no está en contra de la sabiduría. Todo lo contrario, el Señor nos anima y nos insta a que busquemos, a que pidamos, a que tratemos de tener sabiduría en nuestras vidas. Pero también tenemos que entender que hay diferentes clases de sabiduría. Está la sabiduría que viene del mundo. Está la sabiduría que la Biblia describe como animal, carnal, terrenal y aún diabólica. Esa es la sabiduría que el mundo ofrece. Esa es la sabiduría del propio hombre. Esa es la sabiduría en la cual el hombre normalmente se exalta. Pero también vemos que hay otro tipo de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que Dios puede darle a cada corazón, a cada mente y a cada persona cuando esa persona se relaciona con Dios. Recordemos de esta manera que la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría, de esa verdadera sabiduría, es el temor al Señor, es el temor a Dios. Amigo que me está escuchando, hermano en la fe que me oye, ¿sabe que necesitamos crecer en nuestra sabiduría? Necesitamos que el Señor nos dé más sabiduría. Cada día, algo que no deberíamos cansarnos de pedir es pedirle al Señor sabiduría, porque necesitamos sabiduría cada día más. Hubo un hombre que la Biblia nos describe como el hombre más sabio sobre esta tierra, Salomón. Este hombre rogó a Dios y le pidió que le diera sabiduría e inteligencia. Él sabía que necesitaba más que cualquier cosa tener esa sabiduría.
Pero lamentablemente, en algún momento de su vida, este hombre se apartó de la sabiduría. La sabiduría no es algo que recibimos una vez y nunca más nos va a hacer falta. La sabiduría es algo que se mantiene por medio de una relación con Dios. Así que un día podemos ser muy sabios si estamos relacionados con Dios, pero en otro momento podemos ser muy necios si nos apartamos de Dios. Por eso necesitamos seguir creciendo en la sabiduría de Dios. Pero este texto no nos está hablando de esa sabiduría, solo que quiero hacer esa aclaración. Este texto nos habla de la sabiduría del hombre, de la sabiduría humana, de la sabiduría que el mundo quiere exaltar. Y el Señor está diciéndole a este pueblo y nos dice también a nosotros que no se alabe el sabio en su sabiduría humana. ¿Sabe qué? No se alabe en eso. Hoy muchos quieren lograr esa sabiduría. Hoy en día las personas se engrandecen ante otros si tienen más estudio que otros. Si algunos han logrado y han podido terminar quizá un estudio profesional en alguna universidad y luego ha hecho un posgrado o quizá ha iniciado otra carrera profesional, eso hace que esa persona definitivamente se quiera engrandecer sobre otros. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde se exalta ese tipo de sabiduría, donde se considera que es más importante aquel que tiene más estudios que otro. Y definitivamente hemos enmarcado a la humanidad en tres pilares. Tres pilares que son justamente el primero que estamos hablando, esa sabiduría. El Señor dice que no se alabe el sabio en esa sabiduría. El Señor dice que esto no es digno de alabarse. ¿Sabe que no? ¿Sabe que esto es vano? ¿Esto es pasajero? Esa sabiduría que recibe, que finalmente en algún momento será nula, porque vendrá otro estudio, vendrá otro tema o vendrá otro conocimiento en el cual aquel que se cree sabio quedará ignorante frente a otro que conoce más de la situación. En algún momento escuchamos a algunos de los presidentes de algunos países en medio de esta situación por la que estamos pasando, hablando en cuanto a esta enfermedad, en cuanto a este virus. Y lo decían confiados en su sabiduría que no era para tanto. Se consideraron sabios en ese momento en su propia opinión. Pero luego vimos, semanas después o incluso días, retractándose de lo que habían dicho y entendiendo que quizá tenía más importancia el tema de lo que parecía. Esta es la sabiduría humana. Esa es una sabiduría que se equivoca. Es una sabiduría que puede quedar nula en cualquier momento porque puede aparecer nueva información que cambie las cosas. Así que Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Sabe que no se debe alabar el sabio? Hoy el sabio se alaba. Hoy el que ha estudiado se engrandece. Hoy el que tiene mucho conocimiento quiere pasar por encima de otros. Y lastimosamente, el conocimiento que el mundo ofrece quiere apartar incluso los ojos de Dios. Muchos, debido al conocimiento, debido a los estudios, debido a la ciencia o a la falsamente llamada ciencia, e incluso llegan a negar el nombre de Dios, llegan a dudar de la existencia de Dios porque ese conocimiento o esa sabiduría del mundo que han recibido quiere que excluyan al Dios Todopoderoso. Así que el Señor dice, mi amigo, mi hermano, no se alabe en esa sabiduría. Después el Señor sigue diciendo, ni en su valentía se alabe el valiente. Ese es el segundo pilar que vemos que la sociedad le ha dado un sobrevalor. No se alabe el valiente en su valentía. Recuerde que este texto fue escrito a un pueblo que estaba apartado de Dios, a un pueblo que se creía muy rico o muy poderoso o muy sabio como para tener que andar de la mano de Dios. El Señor les dice, no se alaben en esa valentía. Creían de repente en medio de ese contexto que ellos podían enfrentar ejércitos, que ellos podrían enfrentar a otros pueblos y que podrían salir victoriosos. Creían que si tenían la valentía y la disposición, eso era suficiente. Pero el Señor les dice, no se alaben el valiente en su valentía. Hoy en día también estamos exaltando de una manera tremenda la valentía, quizá la arrogancia y quizá algunas actitudes que las personas tienen. Es muy común escuchar cada día, yo sí lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo soy capaz de hacerlo. O aún, yo lo logré porque me dispuse, yo lo logré porque me lo propuse. Y nos estamos centrando en una valentía enfocada en las actitudes y aptitudes humanas. El Señor dice, no se alabe el valiente en su valentía.
Lastimosamente, la valentía que vemos hoy en día y a la que el mundo está premiando y exaltando es una valentía que va hacia el pecado. Es valiente aquel que hace lo malo, de acuerdo a los estándares que el mundo ofrece. Es valiente y decidido todo aquel que se encamina a hacer lo que está en contra de Dios. Es valiente aquel que es capaz de golpear a otra persona. Es valiente aquel que es capaz de ir en contra de otros. Se considera valiente aquel que con arrogancia se levanta y dice cosas contra otras personas. A eso es lo que el mundo está llamando valentía. Se llama valentía a que una nación se levante contra otra. Se llama valentía a que alguien sea capaz de hacer lo malo. Cuando alguien tiene quizá duda o quizá se abstiene de cometer alguna cosa que moralmente se está mal, entonces normalmente la sociedad le dicen que es un cobarde. Vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad donde se han llamado las cosas de una manera contraria a lo que realmente es. Y vivimos en una sociedad donde se ven de una manera equivocada de la valentía. Así que la valentía que el mundo está llamando valentía es simplemente una arrogancia, es una confianza desmedida en sí mismo y es una prepotencia en cuanto a los demás. Todo aquel que actúa de esa manera, de acuerdo a los estándares del mundo, ese es el valiente. Es el que se arriesga, es el que no mira, el que no mide consecuencias, el que viola los derechos de otros. Oh, parece que ese fuera una persona muy valiente. Pero el Señor está diciendo a este pueblo y también a nosotros que no se alabe el valiente en su valentía. ¿Sabe que no es en nuestras fuerzas? ¿Sabe que por más fuertes que pudiéramos ser, no podríamos lograr nada por medio nuestro? ¿Sabe que cuando creemos que nosotros realmente podemos, no vamos a poder? ¿Sabe que el Señor anima a su pueblo y a la iglesia y a cada creyente a que entendamos que podemos lograr cosas, que podemos salir adelante, que podemos vencer obstáculos, que podemos superar situaciones, pero cuando confiamos en su poder? La Biblia dice claramente, el débil diga fuerte soy. Así que cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Y queridos amigos y hermanos que me escuchan, el Señor quiere que nosotros realmente no nos alabemos en nuestra valentía, sino que aprendamos a confiar en sus fuerzas, en su poder, en Él que realmente lo puede. Cuando creemos en nuestras fuerzas y nos confiamos de nuestra valentía, estamos creyendo y considerando que no necesitamos de Dios, que somos tan fuertes, tan poderosos y se centra en un humanismo egocéntrico que creemos que Dios no tiene velas en nuestra vida. Queridos amigos, no se alabe el valiente en su valentía, nos dice la Biblia. Pero luego dice el Señor también allí, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ese es el tercer pilar definitivamente que la sociedad ha instituido para nivelar la humanidad o para medir el éxito entre los mismos seres humanos. Si eres sabio, bueno, tienes de qué alabarte. Si eres valiente, decidido, tienes de qué alabarte. Y si tienes riquezas, pues vaya que sí tienes de qué alabarte. Esas son las cosas que la sociedad vende. Ese es el ideal del mundo. Esa es la manera de pensar humana, pero que está contraria a lo que Dios dice. Bien está diciendo el Señor, no se alabe el rico en sus riquezas, porque definitivamente las riquezas pasarán, las riquezas se esfumarán, dice la Biblia, las riquezas que están hoy van a desaparecer. Lo estamos viendo por medio de esta situación que estamos viviendo. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles que se van a vivir después de que esta crisis es la situación económica? Muchas empresas, lastimosamente, están entrando en la quiebra. Muchas grandes empresas y grandes organizaciones están perdiendo dinero a montones. Muchas familias que aún teniendo lo poco o lo necesario también están entrando en esa crisis. Y esas riquezas que en algún momento generaron tanta confianza y que en algún momento generaron tanto deseo o tanta tiempo para obtenerlas, ahora simplemente se van. Y el Señor está diciendo, no se alabe el rico en sus riquezas. Queridos hermanos, no debemos alabarnos ni mucho menos pensar ni en nuestra sabiduría, ni en nuestras fuerzas, ni en las riquezas si llegáramos a tenerlas. No es esto algo digno de alabar, pero es en lo que el mundo normalmente se está alabando. Pero el Señor está diciéndonos a nosotros que estamos oyendo su palabra, que no es algo en lo que debemos alabarnos. No nos alabemos en lo que tengamos, no nos alabemos en nuestras fuerzas, ni nos alabemos en lo que podemos conocer o saber del conocimiento del mundo.
Todo lo contrario. Él dice en el versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Inmediatamente Él nos está haciendo un contraste. Está llamando nuestra atención primero a que no son esas cosas que normalmente creemos que son las que dignas de sentirnos alabados o engrandecidos, sino que nos hace un llamado a que esas no son. Y en el versículo 25 nos dice, mas alábese. Vea el contraste, en esto sí deberían alabarse, en esto sí el hombre debería engrandecerse, en esto el hombre debería darse cuenta que esto es bueno para él. ¿En qué? Dice, en entenderme y en conocerme. ¿Sabe que eso es lo que realmente el Señor quiere? ¿Sabe que ese es el centro de este texto, es el centro de estos versículos, es el centro de este capítulo? Pero finalmente, ¿ese es el centro de toda su palabra? Definitivamente ese es el centro de la voluntad de Dios, que lo entendamos y que lo conozcamos. Cosas que a simple vista podrían parecer muy sencillas, pero si somos sinceros y reconocemos nuestra situación, vamos a darnos cuenta que es algo que no es tan simple. Necesitamos entender a Dios. Es lo primero, necesitamos poner nuestro entendimiento, disponer nuestra mente, disponer nuestros sentidos para poder entender a Dios. Él quiere que lo entendamos, porque es un Dios que se da a entender, es un Dios entendible, no es un Dios abstracto, ni es un Dios lejano, ni es un Dios que nosotros humanamente no podamos entender. El Señor nos ha dado una cualidad mental muy valiosa. Usted y yo tenemos una inteligencia superior, una inteligencia que nos permite tener un intelecto que nos permite tener un entendimiento y un entendimiento que nos permite entender a Dios si nos disponemos. En esto debería el hombre alabarse. O sea, nos está diciendo, eso es más valioso que cualquier conocimiento, eso es más valioso que cualquier valentía y arrogancia, eso es más valioso que cualquier riqueza. El poder entender a Dios, el poder comprender sus pensamientos, comprender quién es Él, comprender cómo actúa. Pero no solo nos está diciendo que debemos entenderlo, sino también dice en entenderme y conocerme. Necesitamos conocer a Dios. Querido amigo que me escucha y que quizá está oyendo este devocional, ¿usted no ha conocido a Dios? ¿Usted vive alejado de Dios? ¿Usted está buscando la oportunidad de escuchar a Dios, pero no lo ha conocido? Bueno, déjeme decirle que Dios está diciendo que lo que Él quiere es que lo conozca. Nosotros, algunos creyentes que hemos dado nuestro paso de fe y hemos recibido al Señor como nuestro suficiente y poderoso Salvador, a veces creemos que ya conocemos a Dios, pero déjeme decirle algo, nunca nos confiemos de eso, porque nuestro Dios cada vez en su grandeza y en sus gloriosos atributos es tan grande que nunca lo acabaremos de conocer totalmente. Conocemos sus atributos, conocemos que Él es poderoso, conocemos que Él es soberano, conocemos que Él es grande, que es majestuoso, que es misericordioso, que es un Dios de gracia, que es un Dios proveedor. Conocemos que Él es el Dios que realmente ha creado el universo. Necesitamos conocer a Dios. ¿Y cómo conoceremos a Dios? Definitivamente por medio de una relación con Él, por medio de una intimidad con Él, por medio de pasar tiempo con Él y con su palabra. Dios ha dejado su palabra para que por medio de ella poder revelarse a nosotros y de esa manera que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Hay una historia de un hombre que iba por el camino en su vehículo por una carretera de un pueblo lejano y vio a otro hombre que caminaba desventurado. El hombre que caminaba tenía un buen traje, vestía de corbata, llevaba un maletín fino, pero se notaba que iba quizás sin rumbo fijo. El hombre que se detuvo en su vehículo le ofreció una morada para esa noche, le ofreció llevarlo a su granja y que pudiera dormir allí en su cochera y que pasara la noche mientras llegaba el otro día. Juzgó a este hombre de acuerdo a la ropa que tenía y de esa manera lo llevó a su casa. Al siguiente día, cuando amaneció y se levantó, vio que este hombre se había ido de su casa y que se había robado todos sus objetos de valor. Se había llevado todo lo que encontró a su alcance. Definitivamente, este hombre no conocía a ese otro sujeto. Pero mis hermanos, en un sentido muy inverso, nos puede pasar con el Señor. Vivimos con Él, pero no lo conocemos. El Señor es todo lo contrario. Él es grandioso, majestuoso, poderoso, bueno.
pero a veces no conocemos sus atributos y no conocemos su carácter. El Señor quiere que lo entendamos, que lo conozcamos, que nos relacionemos con Él. Y no vamos a poderlo conocer si realmente nosotros no pasamos tiempo con Él. Termina el versículo diciendo que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor quiere que lo entendamos y quiere que lo conozcamos. Quiere que entendamos que Él hace misericordia, que Él es un Dios de misericordia. Y me llama la atención que uno o el primer atributo que Él manifiesta acá es justamente su misericordia. ¿Conoce usted a ese Dios misericordioso? En estos momentos que estamos viviendo, queridos hermanos y amigos, realmente necesitamos ampararnos y conocer esa misericordia de Dios. Él es misericordioso y Él está tendiendo su mano amorosa y misericordiosa a la humanidad. Debemos entender que Dios es misericordioso. Debemos entender que Dios hace juicio, que Él no va a pasar por alto la ofensa, que no va a pasar por alto el pecado, que Él hace justicia. Dios hace justicia, pero primero nos manifestó su misericordia. Querido amigo y hermano, hoy le animo en esta mañana a que conozcamos más a Dios, a que nos acerquemos más a Él. No nos confiemos creyendo que ya conocemos lo suficiente. No nos confiemos creyendo que ya hemos leído demasiado la Biblia. No nos confiemos creyendo que somos íntimos con Dios. Me alegra si usted goza de una intimidad con Dios, pero debemos permanecer en ella y así poder ir conociendo día tras día más a nuestro Dios y a nuestro suficiente Salvador. Estas cosas quiero, dice el Señor. Esa es su voluntad, que lo entendamos y que lo conozcamos. Así que les animo y me animo también a mí mismo por medio de estos versículos, pidiéndole a Dios que me ayude a entenderlo, pidiéndole a Dios que me ayude cada día más a conocerlo, pidiéndole a Dios que me ayude a tener una mente y que nos ayude a tener una mente que pueda entender y conocer a nuestro Salvador. Amigos, de esta manera terminamos nuestro devocional para el día de hoy. Y de esta manera damos las gracias a Dios porque sabemos que si estamos escuchando es porque Él nos permite entenderle y conocerle. Buen día y bendiciones.